Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Estamos en este ciclo de conferencias sobre paisaje latinoamericano y sobre diseño de paisaje en el marco de la nueva maestría que tiene ISMUS, que es una maestría en diseño de paisaje. Entonces, para nosotros es un privilegio poder contar pues, con las personas que hoy nos van a acompañar y que nos van a estar acompañando. La última vez estuvo Diana Wiesner, que fue una de las creadoras del programa, junto con Ricardo Cruz da Souza y con Gabriel Díaz Montemayor. Y hoy nos van a acompañar dos de los docentes que van a ser parte de la maestría. Entonces, agradecemos. Hoy con nosotros está Carla Urbina, que es arquitecta venezolana, es máster en diseño urbano, máster en paisajismo y especialista en recuperación de paisajes culturales y también es doctora en urbanismo. Entonces, Carla va a estar también en este primer módulo acompañándonos en una de las materias y hoy va a ser la presentación de David Governor. Entonces, les agradecemos. Nos motivamos a seguir conectados en estas charlas, en este ciclo de conferencias y sobre todo también animarse a inscribirse en la maestría. Yo sé que siempre va a ser un riesgo meterse en una maestría que está comenzando, pero esta es una maestría muy sólida. Está diseñada por personas que no solo la están teorizando, sino que la están haciendo y que los retos para el paisaje latinoamericano son totalmente diferentes simplemente a veces de esos modelos que nos importan de Europa y Estados Unidos y que a veces no son tan consecuentes con las realidades que enfrentamos en Latinoamérica. Y por tanto, esta es una maestría que tiene esa característica que está muy acotada y muy, digamos, enfocada al ámbito latinoamericano. Y asimismo también es una maestría profesionalizante que está enfocada en generar en las personas que la tomen las competencias para ponerlo en práctica. No tanto obviamente pueden salir como investigadores, pero creo que hay un énfasis muy fuerte en la práctica. Entonces, tanto Carla como David son personas que de verdad lo han hecho, que tienen algo que mostrar, no solo algo de qué hablar, sino algo muy interesante. Entonces, los motivamos a eso y sin más preámbulo, le doy paso a Carla, que nos va a hacer la presentación de David. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro. Bueno, bienvenidos a todos los que nos acompañan en esta sesión y bueno, es un placer para mí, no. Es más que eso, es un súper gustazo presentarles a mi gran maestro y gran amigo David Governor. Lo tenemos con nosotros y eso me alegra un montón. Entonces, bueno, vamos a entrar en la parte formal y no sé qué, que a David no le gusta, pero tengo que hacerlo porque todos los demás te tienen que conocer. Los que no te conocen, porque ya te conoce medio planeta. Entonces, bueno, David es un arquitecto, es egresado de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela y es magíster en diseño urbano en la Universidad de Harvard. Es profesor asociado en el Departamento de Planificación de la Escuela de Diseño de la Universidad de Pensilvania. Ha sido ganador 2 veces del premio Gerald Hines por su alto desempeño como profesor y se debe ganar muchos más, lo certifico. Sus estudiantes han sido ganadores de premios y menciones de honor en concursos del Urban Land Institute y la Asociación Americana de Arquitectos del Paisaje. Su trabajo docente, como Álvaro estaba adelantando, tanto el trabajo docente como de investigación y publicaciones se enfocan en procesos de urbanización en países en desarrollo. Nuestros países donde un alto porcentaje de población vive en asentamientos realizados por autoconstrucción. No solamente su trabajo de investigación, sino también los talleres interdisciplinarios en la Universidad Metropolitana se basan en el estudio de este tipo de asentamientos en ciudades latinoamericanas, trabajando en alianza con universidades locales, gobiernos municipales y, por supuesto, las comunidades organizadas. Su más reciente publicación, Nuevos Asentamientos Informales, cuya primera edición fue en inglés, fue galardonado con el premio de mejor publicación en la Bienal de Arquitectura de Venezuela en el 2019. En Venezuela, además de ser conocido en todos los rincones del territorio, fue director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Simón Bolívar, fue cofundador junto al profesor Oscar Grauer del programa de la Maestría en Diseño Urbano de la Universidad Metropolitana, director del Instituto de Diseño Urbano para Alcaldes,
viceministro de Desarrollo Urbano y coautor y asesor de múltiples planes urbanos para nuestro país. Les presento a un gran apasionado del paisaje urbano, de Latinoamérica, de la cultura y de su gente. Con ustedes, David Guberner. Linda, Carla, muchas gracias, es un placer. Bueno, para Álvaro, para Ricardo Sousa, para todos, muchas gracias por esta invitación. Y esto de que Álvaro decía, el riesgo de comenzar algo nuevo. Yo fui la primera promoción de arquitectura de la Universidad Simón Bolívar y fue un experimento igual que este. Y lo que sacamos de esto fue la pasión, la energía entre ese grupo de profesores fundadores que veían una visión de proyecto, una visión pedagógica, y esos estudiantes que se embarcaban con igual riesgo en ese experimento. Así que yo los invito a abordar siempre una iniciativa nueva, que son los mejores momentos. He organizado la presentación de la siguiente forma. Y Álvaro también lo dijo. Primero, una introducción sobre la ciudad latinoamericana y algo que rasgos que nos caracterizan y algunos de los problemas más apremiantes de nuestra región. Cómo podemos abordarlos o por lo menos identificarlos. Luego, una suerte de marco teórico sobre el tipo de iniciativa en la cual creo que tienen que ver con algo de mis publicaciones y mis investigaciones. Y finalmente, cómo ese marco teórico se puede aplicar de manera concreta en algunos casos de estudio. Fue un quebradero de cabezas decidir cuál de tantos casos de estudio podía compartir con ustedes, reflejando esta idea de el paisaje desde la escala territorial hasta una escala puntual y a veces lo contrario, comenzando por lo pequeño y luego llegando a los grandes sistemas, pero opté, y por aquí tengo una chuletica, como decimos en Venezuela, para mostrar algunos casos interesantes de unos países que quiero muchísimo y seleccioné casos de estudios en Guatemala, en Ecuador, en Colombia y en Puerto Rico. Así que bueno, por ahí me embarco y vamos a ver. Share screen, me avisan si todo se está viendo bien. ¿Correcto? ¿Pantalla completa? Pantalla, dale, pero a ver. Sí. Sí. Sí, ahora sí. Muy bien, entonces quisiera empezar con esta idea de algunos conceptos que estoy seguro que ustedes manejan, pero siempre es bueno recordarlo. ¿Qué somos? ¿Qué nos caracteriza como región? Bien, primero tomar en cuenta que somos las regiones más biodiversas del planeta por la configuración del continente que va desde las zonas tropicales hasta subtropicales y entre los dos océanos. También esa biodiversidad está amenazada por el crecimiento urbano galopante, tanto formal como autoconstruido, pero también la agricultura, la minería ilegal y frecuentemente grandes infraestructuras que se hacen sin estudios de impacto ambiental. Otra cosa que nos caracteriza es que se considera aún Latinoamérica la región con las mayores desigualdades sociales. Es posible que aquellos de menos recursos en Latinoamérica viven mejor que aquellos de menores recursos en algunos países como la India o como Bangladesh, pero el problema es la desigualdad entre aquellos que tienen y los que no tienen, lo cual trae resentimientos, frustraciones, etcétera. El continente está altamente urbanizado, es un continente de migraciones del campo a la ciudad y obviamente entre los países, Venezuela y Colombia son algunos de los países que han tenido las mayores migraciones del mundo en los últimos 50 años y también, bueno, de rápido crecimiento poblacional. Y como mencionaba Álvaro, pues un altísimo porcentaje de la población vive en asentamientos informales, generalmente como en situación de minusvalía en relación a la ciudad formal y a grosso modo yo diría que un 50% de la población vive en la ciudad no planificada y otro 50% en aquella planificada. Es un continente muy joven, donde la fuerza de la naturaleza afecta a nuestros territorios. Y bueno, ocurre de todo. Ocurren huracanes en el Caribe y terremotos y vulcanismos y deslizamientos y tsunamis. Y estas fuerzas de la naturaleza con las cuales tenemos que convivir afectan todos los sistemas, la infraestructura, la agricultura, las economías e incluso los sistemas ambientales. Y obviamente este embate de fuerzas de la naturaleza va a ser magnificado o agravado por el impacto del cambio climático. Esta imagen que tengo ahí a la derecha, que se ve frente a una iglesia, fue unos saludos torrenciales en Venezuela al finales del año 2000, donde murieron casi 40.000 personas. En esa iglesia se casaron mis abuelos paternos y resulta que un evento de esta naturaleza que arrasó un pueblo fundado en 1528 no había ocurrido con esta intensidad en 1000 años. El cambio climático está aquí con nosotros.
También nos orgullecemos, somos muy orgullosos de nuestro pasado cultural, multicultural, de estas capas de la población indígena con obviamente la colonización española y todas las oleadas migratorias de Europa, del Medio Oriente. Esto es lo que somos. Somos esponjas que recibimos influencias de todas partes y de alguna forma las transformamos. En Colombia sería en un puchero santafereño, en un mondongo, ¿no? En un popurrí. Pero por otro lado, tenemos esta capacidad de adaptar modelos o sin miramientos, y a veces no calibramos las implicaciones de estos modelos foráneos. Álvaro también se refería a esto. Algo que sabemos que las comunidades de menores recursos suelen situarse en las áreas más vulnerables, y estos son los temas que voy a tocar en la presentación, por lo menos en mis áreas de mayor preocupación. Y como decía, pues estas áreas que están en los sitios de inundación, en las altas pendientes, a veces están construidos al lado o encima de botaderos de basura o bajo líneas de alta tensión, son aquellos que resultan más vulnerables. Bien. Por otra parte, tenemos unos instrumentos de planificación urbanos como antiguos, muy caducos, muy ineficientes. Muchos de estos instrumentos de alguna forma son irrelevantes para aquella parte de la comunidad que autoconstruye su hábitat. A veces tenemos una carencia de políticas claras, tenemos fraccionamiento institucional, académico y profesional para responder estos muy retos. Y algo que yo digo que es muy latinoamericano es, bueno, si yo estoy bien, ¿qué me importa cómo estén los demás? Traduciéndose esto en un desprecio muy grande por la cosa pública. No hablemos de una debilidad gerencial, de descontinuidad administrativa y de los elevadísimos índices de corrupción. Deberíamos dedicarlos un modo a cómo a través de cómo el diseño del paisaje podamos contrarrestar los efectos perversos de la corrupción. También la pandemia puso en evidencia, magnificó estas grandes inequidades sociales y ambientales. Pero por otra parte, se es bien sabido que estos momentos de conflicto, de cambio, de desequilibrio, sea natural o por fuerzas entrópicas, constituyen a la vez unas oportunidades para introducir paradigmas y para hacer estas propuestas viables. Bien, y también hemos visto que nuestras comunidades supuestamente informales, más débiles, aparentemente son las más resilientes. Y todo esto como ayuda para formular unas visiones en lo que creo que podemos afectar o mejorar a través de nuestras visiones y nuestro ejercicio profesional. Esto es una cita que yo creo muy relevante del profesor Grauer, también fue profesor de Carla y fue el fundador de esta maestría en la Universidad Metropolitana. El doctor Grauer dice, si queremos disfrutar de una buena calidad de vida, nuestros vecinos deben poder hacerlo. Y esto aplica no solo para vecindarios dentro de una ciudad, ciudades dentro de un país, país dentro de una región y entre continentes. Es decir, si los que viven en otra parte no están bien, eventualmente eso nos va a afectar a nosotros. También me gusta mostrar esta foto porque mi oficina durante 7 años estaba en la torre de esa que ven ahí, que parece esta foto es Hong Kong, no, parece Hong Kong, pero esto es Caracas, y desde mi ventana veía los asentamientos informales sobre los cerros. Esta foto se estaba tomada desde mi torre y obviamente para los planes que estábamos haciendo en el ministerio, pues estos eran irrelevantes para el 50% de la población de mi país. Bueno, ¿cómo hemos respondido a estos retos apremiantes de la organización latinoamericana? ¿Con qué herramientas? ¿Cómo podemos ser más efectivos en nuestras búsquedas? Bueno, muestro estos planos, estas ideas muy breves. Yo alego que el urbanismo convencional de zonificación, de usos del suelo, incluso de diseño urbano convencional, en donde establecemos sistemas ambientales, sistemas de espacios abiertos, tipología de cuadras, tipología de edificios, tipología de aceras. Bueno, a los diseñadores nos encanta controlar todo, somos control freaks. El problema es que cuando sancionamos estos planes urbanos para la expansión de las ciudades que están en pleno crecimiento, generalmente estos planes urbanos transforman un suelo que es agrícola en suelo urbano. Es decir, crea una plusvalía al suelo y esto dispara el mercado inmobiliario. Y en la gran mayoría de los casos, estas tierras aún no urbanizadas en Latinoamérica están en muy pocas manos, porque muchas de estas tierras vienen de un pasado colonial. Es decir, existen muy pocos bancos de suelo público y lo que estamos haciendo a través de la iniciativa pública, a través de la planificación, es creando la plusvalía. Ahora, al dispararse el mercado inmobiliario y a los particulares defender sus suelos que ahora tienen valor inmobiliario, los grupos de menores recursos que no tienen posibilidad de ceder una hipoteca porque no tienen empleo fijo, porque no tienen ahorros en los bancos, no pueden acceder a esas hipotecas, ni siquiera en los momentos más subsidiados, en las políticas más subsidiadas. Y como ven en esta imagen, pues mientras esto
era la gran visión del planificador, el diseñador urbano, del paisajista, las comunidades menores de recursos están expulsadas del mapa, justamente en aquellas áreas que el propio plan decían que no deberían urbanizarse. Bueno, entonces aquí, sin quererlo, sin proponérselo, el urbanismo convencional propicia la inequidad y la exclusión. Yo creo que esa idea está clara. Por otra parte, la vivienda es un derecho fundamental, está en todas las cartas magnas, en todos los charters de las Naciones Unidas, de la OEA, qué sé yo. Ahora, el asunto es que por lo general, siempre la demanda de vivienda supera a la oferta. Se han intentado megaproyectos a los corbusianos, como ven aquí estos bloques en Venezuela, viviendas pareadas en Colombia, mil formas. Y generalmente, como vemos en esta fotografía, la informalidad ocurre con tal magnitud y tal velocidad que arropa al desarrollo informal. Y más aún, obviamente, en esta imagen a la derecha, que puede ser cualquier barrio consolidado en Colombia, en Ecuador, en Venezuela, en Guatemala, obviamente esto que comenzó como una edificación precaria de tablas y material de desecho, eventualmente se transforma en una vivienda consolidada, estable, se agregan pisos para la familia ampliada, se incluyen usos productivos, una bodega, una peluquería, se alquilan pisos superiores, es decir, la casa termina siendo sumamente flexible y una máquina para vivir que genera dinero, que no lo hace una vivienda fija, no por mejor que esté diseñada en un programa de vivienda social. Bien, abrimos otro paréntesis. Durante muchos años, cuando yo estudié, se nos decía, hay que ignorar a la informalidad. Todos los asentamientos informales están construidos en áreas de riesgo. Cualquier intervención sobre estos asentamientos se va a perder el esfuerzo. Obviamente no hay una sola escuela de arquitectura, de urbanismo, de sociología, etcétera, en América Latina que no se preocupe por el mejoramiento de esos asentamientos informales. El problema es que hay que poder analizar con mucho cuidado, como se ve en esta imagen de la izquierda, que hay algunas zonas como aquellas indicadas en rojo que son geológicamente inestables, o las verdes que están en áreas de inundación o bajo líneas de alta tensión. Esas áreas es muy difícil mantener a la población ahí, mientras que las amarillas pues son áreas estables pero incompletas. Hay pobre accesibilidad, pobre espacio público, faltan escuelas, faltan parques, pero por lo menos están áreas. Entonces, este tipo de estudio preliminar sobre las condiciones de estos barrios, que es un estudio paisajístico, nos permite desde el punto de vista cuantitativo decir, bueno, hay que reubicar a todo el barrio o es 10% o 5%. Estos son el tipo de estudios que se hace previo a poder pasar a unos estudios a nivel urbano y casa arquitectónico, como ven a la derecha, que hablan del tipo de intervención más minuciosa, más de cirugía sobre estos barrios. Bueno, y de esos, obviamente, los maestros en esto, no tengo ejemplo aún que haya superado las intervenciones en Medellín, en Colombia, con estas operaciones que yo llamo de cirugía urbana, donde el problema es, o las oportunidades son, cómo se mejora la accesibilidad, en este caso con Metrocable, cómo se crea espacios públicos, cómo se introducen los equipamientos, cómo se reubica a la población de las áreas de alto riesgo, como las quebradas, y el problema fundamental aquí es que no podemos hacer esta reubicación, esta cirugía que permite introducir estas ventajas sin poder reubicar a la población dentro del propio barrio. Y eso es bien difícil porque hace falta viviendas de sustitución o de reubicación y hay que encontrarlo y hay que trabajar con la comunidad y convencerlos de que lo que están recibiendo como vivienda de sustitución es mejor de lo que dejan atrás. Entonces, estas operaciones que son de gran impacto si se hace de manera integral, de manera holística, son sumamente laboriosas, pero son muy necesarias y transforman radicalmente la calidad de vida, sobre todo trabajando en los sistemas de espacios públicos, de infraestructura y de equipamiento, y no en la vivienda, al menos solamente requerida la vivienda de sustitución. Bueno, por ahí vamos. Nuevamente, enfatizo que por lo general en estos asentamientos la vivienda no es el problema. La vivienda se cuida sola. Es más bien lo que yo llamaría la ausencia de un soporte urbano o paisajístico. Bueno, y estas imágenes que ven claramente lo demuestran. Con esta idea en mente, muchos de ustedes serán mucho más jóvenes que yo, pero hace como unos 30 años se inventó algo que se llamó en los programas internacionales apoyados por el Banco Mundial y otros organismos, los programas de sitios y servicios, conocidos en América Latina como desarrollo progresivo. Lo que, por ejemplo, ahí ven a mano izquierda un dibujo del querido Germán Samper de Colombia, que fue uno de los primeros pioneros en esto, que dijo, bueno, si la vivienda puede ser autoconstruida con éxito por la comunidad, vamos a ofrecer lo que la comunidad les cuesta por sí sola, que es capturar buenos suelos,
a establecer unos trazados urbanos, definir una secuencia de lo que van a ser los espacios públicos y los equipamientos, definir cuáles son las parcelas más adecuadas. A veces se puede dar una unidad baño o una primera célula de la vivienda y luego dar asistencia técnica para que esto emerja. Dentro de esta idea están los proyectos, como ustedes bien conocen, de Aravena y qué sé yo, con la media casa. Es decir, ofrecer el sistema de soporte. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que por lo general los trabajos de sitios y servicios o incluso los trabajos a la Medellín de cirugía urbana funcionan muy bien a una escala local, pequeña, pero no funcionan cuando tenemos 3,5 millones de habitantes en áreas autoconstruidas en el sur de Lima, 9 en Ciudad de México, 8 en Nigeria, etcétera, 1.6 en Caracas, y con estas poblaciones que van a duplicar las áreas autoconstruidas en solo 25 o 30 años. Estamos hablando de sistemas urbanos, de sistemas territoriales. La otra cosa que no hacían estos proyectos de sitios y servicios en los años 80 era lidiar con unos temas que en mi generación ni existían los vocablos para definirlo, pero que la generación de ustedes lo maneja diariamente. Cambio climático, subida del nivel de mares, desertificación, falta de agua, caída de la producción agrícola, infraestructura verde, temas de remediación de terrenos contaminados. Es decir, hay una agenda ambiental, paisajística, que es de obligatoria atención en el urbanismo contemporáneo. Y de alguna forma, en estas publicaciones, la primera que hizo referencia a Carla, Planning and Design of Future Informal Settlements, seguida por una versión ampliada y creo que mucho mejor de estos diseños de nuevos asentamientos informales publicados en Colombia. Yo los invitaría un poco a reflexionar sobre estos temas y de ahí paso un poco a la teoría. ¿Qué es lo que yo digo con esta forma de abordar el problema del urbanismo informal con técnicas de paisaje? Bueno, primero que el paisaje es fundamental, los aspectos ambientales son fundamentales en todo proceso de urbanización, sea formal o informal. Segundo, una de las características diferentes entre la arquitectura y las apuestas de paisaje es que el paisaje está en permanente transformación. Están en transformación las ecologías, en el manejo de las aguas, y casi como los asentamientos informales que siempre crecen, se densifican, aumentan sus complejidades, las aspiraciones de la comunidad, hay nuevos usos. Es decir, no podemos apostar a un urbanismo estático, sino uno de transformaciones, y eso me parece que es una apuesta bellísima para la generación de ustedes. La otra cosa que mencionaba es que en el urbanismo y en el diseño urbano convencionales tratábamos de controlar todo, pues el urbanismo ecológico o del paisaje dice seamos más selectivos, vamos a abordar aquellos que sea relevante en cada caso, no pretendamos controlar todo. Por ejemplo, si estamos lidiando con el crecimiento en la capital de Zimbabue, en el África, Harare, donde 80% de la población no tiene agua potable y tampoco tiene sistemas de alcantarillado, de cloacas, las aguas negras corren, infiltran al suelo, bajan al acuífero y del acuífero con bombas se saca el agua de pozos. Bueno, 80% de la población de Zimbabue tiene cólera. Obviamente, esto no es el problema en Medellín, que tiene algunas de las aguas más puras del continente que vienen de las altas montañas. Entonces, obviamente, hay que ser mucho más selectivo donde colocamos nuestras ideas, nuestros criterios, nuestra capacidad de diseño, de gestión, de financiamiento, de la vía política, de todo aquello, y el resto de las cosas dejamos que el sistema funcione por sí mismo. La otra cosa es, bueno, si va a haber 1 billón de personas más en asentamientos, 1 billón, 1.000 millones de personas más en asentamientos autoconstruidos en los próximos 20, 30 años en el mundo, oye, no esperemos que tengamos que aplicar las técnicas de operación de cirugía tan complicadas, vamos a anteceder, prepararnos para esa ocupación y acompañarla en sus transformaciones. Por lo menos estos temas me parecen sumamente interesantes. ¿Qué aprendimos de las operaciones de cirugía? Nuevamente, que la atención se centra en el ámbito público, que es esencia del manejo paisajístico. Y otra cosa que voy a tratar de explicarles es, por ejemplo, vean esa imagen ahí a la izquierda que está ocurriendo en el sur de Bogotá.
Y vamos a decir que un plan convencional de urbanismo, de diseño urbano, de paisaje, dice ese terreno hay que mantenerlo libre por sus valores ambientales, porque esta parte de la ciudad requiere un gran parque. Por ejemplo, Bogotá tiene un déficit de 8 inmensos parques metropolitanos, como el de Simón Bolívar, que es su parque principal. Y dice, bueno, el plan dice que ahí va un parque metropolitano. Bueno, si estamos en Alemania y decidimos que esa es una zona que se protege por la zonificación del plan, pues es muy poco probable que invadan. En América Latina tenemos 200 millones de habitantes viviendo en la figura más restrictiva de protección ambiental, que son los parques nacionales. Entonces, sabemos que va a haber una ocupación informal, así tengamos un instrumento jurídico. Entonces, ¿cómo a través de técnicas ingeniosas de diseño podemos resguardar esos espacios requeridos para atender las demandas cambiantes de la comunidad? Paisajismo tiene que ver con lo espacial, con lo morfológico, con lo estético, pero también con los aspectos operativos. Cuando digo operativo es cómo se ayuda al mejoramiento de las aguas, el ejemplo que di anteriormente, cómo a través del paisaje podemos mejorar la dotación de comida, o cómo podemos a través de técnicas de paisaje producir materiales que mejoren y abaraten los costos de los sistemas constructivos. Cómo a través del paisaje podemos ayudar a reducir los embates en la naturaleza. Es decir, hay una mezcla de lo morfológico, espacial, a los cuales estamos acostumbrados los arquitectos, con aquello que tiene que ver con los procesos desde el punto de vista social, ambiental, ecológico. Cómo a través de esos espacios públicos, como se hizo en Medellín, podemos apuntar a una cultura de paz en sociedades altamente violentas. Y obviamente esto resulta de una combinación de buena planificación, de buen diseño, de buena gestión, y nada se puede hacer sin la participación de la comunidad. Eso más o menos para dónde va. Bien, paso a un segundo punto. Hay un profesor muy querido de la Universidad de Columbia llamado David Graham Shane, que es un poco para mí el mentor, que como yo soy para Carla. Y este profesor David Graham Shane siempre dice que a lo largo de la historia, pues todo proceso de diseño ha logrado reducir un marco teórico, una idea, a unos elementos muy sencillos de diseño. Por ejemplo, si estuviésemos hablando de la ciudad romana, tenemos el Cardum, el Decumanum, se cruzan en el foro. El foro tiene las mismas componentes siempre, las arcadas comerciales, el templo, las zonas de baño, qué sé yo. Si nos vamos a la ciudad colonial latinoamericana, tenemos la plaza fundacional rodeada por la iglesia, el cabildo, la cárcel, una cuadrícula, un damero más o menos regular que se expande, esas cuadras que se subdividen, las casas elongadas con los patios y qué sé yo. Es decir, y si nos vamos a la ciudad corbusiana, otra vez un sistema de movilidad desde arterias importantes hasta más locales, con un sistema de planificación, de zonificación, de segregación de uso, las tipologías en pilotí, el uso de retiros, qué sé yo. Es decir, una visión teórica, utópica de la ciudad, al bajar a tierra necesita de ciertas formas de organización espacial de ese territorio. Pues yo me inventé esto siguiente. Unos que llamo corredores, que son los sistemas de soporte de la ciudad, las venas, las arterias, el esqueleto de soporte, por donde transcurren bienes, ideas, aguas, producción, y que generalmente corresponde con el espacio público. Y me dio por dibujarlo de manera un poco orgánica, porque obviamente mi área de preocupación por la ciudad informal frecuentemente no es la imposición de una cuadrícula, de un damero ortogonal, sino se van acomodando a las situaciones de terreno. Además que así se comportan mejor las aguas, los flujos, las ecologías. Luego vienen, y eso los llamé corredores, luego vienen estos órganos que parecen unos hígados o unos placas de estas de Alexander Calder, que de alguna forma se van a montar sobre el sistema de soporte. Ahora, como ven, hay unos punticos, y los punticos dicen hay que dotar a estas comunidades de la tierra bien ubicada, legalmente protegida, para facilitar el proceso de autoconstrucción en zonas seguras. Y los discos que no tienen los punticos, sino traen rayas y negros, lo que dicen es cómo podemos asegurar en estos grandes territorios por urbanizarse con autoconstrucción que existan los usos que cualquier ciudad debería tener. Las escuelas, los tecnológicos, los mercados, los centros de gobierno, centros de transporte, y que sabemos que la ciudad informal, como esas imágenes que les mostré anteriormente, son kilómetros y kilómetros de puro puntico. ¿Cómo podemos lograr eso? Entonces, ahí lo divide esta idea, estos discos los llamo campos. Y finalmente, nunca me gustó esta palabra en español, en inglés se dice stewards, custodios, parece que fuera un custodio militar, vamos a llamarlo cuidadores de jardín.
que son estos punticos que pueden suceder sobre los corredores o sobre los campos y tienen influencia en un territorio mayor y que de alguna forma van a ayudar a la transformación tanto de los corredores como de los campos y poder de alguna forma resguardar aquellos espacios de la ocupación formal e informal para que nuevamente estos equipamientos, estos sitios que no suelen no tener la ciudad informal, pues se den. Bueno, esa es la primera aproximación. ¿Qué son esos? Voy a dar un ejemplo. Imaginemos que aquí está la punta de un asentamiento informal y que esto va a seguir creciendo si no hacemos nada, fagocitando o ocupando todo este territorio. Pero resulta que ese territorio tiene una cantidad de corredores o de áreas que hay que proteger. Por ejemplo, las nacientes de los cursos de agua, nos quedamos sin agua, las áreas de vegetación y de biodiversidad, los suelos de alto valor agrícola. Puede haber incluso áreas de valor arqueológico o simbólico o religioso. Ahora, el problema no solamente es identificarlo y mapearlo a la alemana, sino poder identificarlo y asociarlo, como ven aquí en las imágenes, con algunos usos muy sencillos que la comunidad comienza a utilizarlo, apropiarse de ello y darle valor en los distintos estadios de crecimiento de estos asentamientos. Esa es la primera idea. Corredores de elementos que hay que mantener libres de la urbanización, pero son fundamentales para el balance del sistema. Por otra parte, si aquellos son corredores verdes de baja intensidad urbana, ¿cómo podemos entonces atraer a la población a aquellas zonas donde nos convenga ubicarla? Y generalmente estos elementos de atracción son, bueno, servicios, equipamientos, energía, dotación de agua, sitios que sirvan para cultura de paz, movilidad. Y bueno, aquí hay una insinuación de un esquema en donde seguramente en este asentamiento en algún punto llega el transporte público, aunque sea una buseta, una línea de bicicletas, qué sé yo, unos jeeps. Y lo que hacemos es tratar de sacar esa energía y extenderla sobre el territorio. Si están en una zona relativamente céntrica, a través de estos corredores de atracción, pues seguramente servimos a mayor gente. Disculpen el pa'lante y para atrás. Yo siempre digo, echando varilla, broma, que si agarramos y ponemos aquí unas canchas de fútbol, pues tenemos 1 millón de brasileros alrededor de esa línea. Es decir, cada cultura pues va a tener algunos elementos necesarios para la comunidad que ayudan para esos elementos de atracción. Y luego, como mencioné antes, tenemos estos campos, los punticos, son tierra que se hace disponible para que de alguna forma, montado sobre los corredores, el sistema comience a funcionar. Y la ventaja es que si podemos de alguna forma ensamblar estos suelos públicos dentro de este sistema que tenga el soporte de paisaje, el soporte urbanístico, estas comunidades no van a verse obligadas a ubicarse en las laderas de altísima pendiente, en las zonas de derrumbe y en las zonas de inundación. Pero si no abrimos la oportunidad de que la urbanización informal se dé en los sitios convenientes y con el apoyo de paisaje y urbanístico conveniente, pues obviamente estamos repitiendo el sesgo de tener a estas comunidades en sitios vulnerables y en minusvalía. ¿Cómo pueden darse estos campos receptores? Bueno, uno puede hacer una operación de copy-paste, háganlo como lo saben hacer, pero fíjense esto, por ejemplo, en Bogotá, esto es el sur de Bogotá, muy distinto a los barrios de Río de Janeiro o de Caracas o de Quito, donde tenemos estas cuadrículas tan organizadas, porque en esta sabana de Bogotá relativamente plana se hace a través de urbanizadores piratas. Bueno, trabajemos con los urbanizadores piratas. O en estas imágenes que ustedes ven aquí, eso es un ensayo en la Universidad de Pensilvania, de una idea de sitios y servicios, donde estamos tratando de establecer una organización física, espacial, de paisaje en cada uno de estos parches. Entonces uno puede llegar a un límite de asistencia técnica o diseño que va desde el sistema más territorial hasta lo más local. Y finalmente vamos a dar un ejemplo de estos campos que llamamos productores. Supongamos que, voy a ir para atrás, ¿por qué se ubican muchos de los asentamientos informales al lado de botaderos de basura? Porque obviamente una población que viene de zonas rurales con muy pocos recursos se va a estos sitios de botaderos de basura a tomar préstamos de madera, de metal, de plásticos para comenzar a darse el primer abrigo. Pero en estos sitios de botaderos de basura, pues mira, hay problemas sociales muy fuertes, hay desechos de hospitales, son sitios de alto riesgo de salud. ¿Qué pasa si tenemos un parche de varias hectáreas donde tenemos un centro de reciclaje como este, organizado por la ciudad, preclasificado, sin riesgo de materiales tóxicos, que se ayuda a dotar de materiales de esta primera zona de autoconstrucción? Obviamente asistida por los sistemas de apoyo verde y los sistemas de atracción. Pues mira, después de unos años, esta comunidad es más urbana, sube de ingresos,
más estabilizada, las casas ya comienzan a tomar forma, este área se pasa a una frontera donde se inicia un proceso de autoconstrucción dirigida, y luego podemos liberar este terreno para cualquier uso que queramos hacer con la comunidad. Si no le estamos dando un uso provisional, nunca vamos a tener estos terrenos para equipamiento. Doy otra idea. Vamos a suponer que esta línea rosada es un sistema de movilidad, de transporte. Puede ser un sistema de busetas, puede ser un bus articulado como el Transmilenio de Bogotá, puede ser un tranvía ligero, puede ser rickshaws como en la India. Pero obviamente, cuando no exista una masa poblacional para justificar el tranvía, ¿cómo hacemos para asegurar que estos 3-4 kilómetros de sistema lineal estén protegidos? Bueno, mi libro dice, señores, ¿por qué no hacemos un sistema de producción agrícola donde se cercan los terrenos 100, 200 metros a ambos lados de esa eventual línea de transporte y se tiene una granja vecinal? Y cuando exista la masa crítica, pues ya existe una población que sus demandas iniciales no solo son agua y comida, sino transporte y otras amenidades, pues se retira la cerca, se remueve la escuela, se muda a la escuela agrícola y se tiene el espacio para introducir los equipamientos y el sistema de transporte. A eso voy con esta idea tan bonita de urbanismo de transformación. Bien, y finalmente, esta idea de los custodios o los cuidadores de jardín, pues esto puede ocurrir en cualquier parte. Por ejemplo, supongamos que de esta línea para abajo son los suelos de mayor valor agrícola o unas zonas de inundación donde no conviene urbanizar. ¿Qué pasa si esto es una escuela granja o un instituto educativo o religioso y se le da una franja de terreno y se le pone una cerca con caimanes si hace falta, de manera que esta institución querida por la comunidad sea la que proteja esa banda y con lo cual protegiendo esa banda se evita la expansión? Y finalmente todos estos elementos de alguna forma trabajan en una suerte como de ecología urbana donde todo está en continua transformación. Bueno, de eso se trata. Esa es por lo menos mi visión, una posible herramienta, un marco teórico, una apuesta de urbanismo transformativo, ecológico, participativo. Y obviamente esto no es algo que ustedes pueden diseñar en una mesa de dibujo, en una oficina, en una computadora a distancia, sino que estas ideas hay un conocimiento de territorio, de las destrezas de diseño, pero se tiene que hacer con las comunidades en la tierra y desde el primer inicio a poco ir guiando los procesos de transformación. Y esto es bien interesante, porque entonces ustedes lo que están diseñando es un marco de referencia que tiene la capacidad de transformar. Están tratando de responder a condiciones o a demandas de la comunidad en primeros estadios de ocupación, pensando cómo va a ser esto cuando haya 100 veces mayor población, cuando haya masa crítica, cuando haya mayor complejidad. Entonces, esto obliga a un cambio, un shift en la manera de diseñar de manera multiescalar y de manera de transformación permanente. A mí me suena esto muy emocionante y bueno, ahora, ¿cómo diablos esto se puede aplicar en los territorios? Bien. Cada año lo que hacemos es que nuestro equipo de trabajo interdisciplinario pues estudia la problemática de una ciudad latinoamericana. No sé cuántas ciudades hemos estudiado, por lo menos 60. Trabajamos, como Carla decía al comienzo, trabajando con grupos locales y estos realmente son universidades locales, con organizaciones no gubernamentales, con la alcaldía y a veces con una mezcla de todo esto. Se seleccionan los emplazamientos, se organizan las visitas de campo, los ciclos de conferencia, talleres de diseño in situ muy rápido, los famosos charrettes, y en estas talleres y visitas emergen los criterios, las estrategias y aquellos sitios pilotos que tienen mayor posibilidad de tener impacto en estas comunidades. Otra cosa interesante es que se viene con una visión del que lo ve fresco desde afuera por primera vez, con aquellos que lo manejan y viven las condiciones diariamente. Y esto es bien interesante porque el de afuera descubre cosas que el local no sabe, pero el local puede entender una idea que viene de afuera y dice, esto no sirve aquí, hay que cambiar la escala, hay que cambiar el emplazamiento. Luego hay works two ways, va en dos direcciones. Y lo que hacemos es que trabajamos, en esta respuesta interdisciplinaria, y esto es uno de los aspectos fundamentales de una maestría de paisaje, que ustedes van a ver un grupo de profesores que tienen muchos intereses. Uno que se apoyan más en los problemas que tienen que ver con manejo de agua, otros que tienen que ver con asuntos de la componente botánica. Carla es un experto con eso. Otros que tienen que ver con la componente de paisaje y participación o de economía. Otros que tienen que ver con la estabilidad de taludes,
otros que tienen que ver con la creación de espacios de socialización y cultura de paz. Es decir, esto necesitan múltiples visiones y trabajo multiescalar para que estas visiones basadas en el paisaje sean sostenibles, y se va desde sistemas territoriales hasta sistemas urbanos, hasta soluciones muy específicas. Y eso es lo que voy a tratar de mostrar ahorita. Perdonen la velocidad, pero yo creo que esto era importante dar este marco de referencia antes de entrar a ver algunos de los proyectos, cómo se abordan, el tipo de escala, el tipo de representación gráfica, y esperamos que este tipo de aproximaciones de trabajo los emocionen y van a estar expuestos a este tipo de cosas en la maestría en Ipsos. Guatemala, algunas ideas generales sobre la diversidad. Esto es algo típico en América Latina, nos viene de nuestra experiencia colonial española. Las ciudades le dan la espalda a los cursos de agua. Esto ocurre desde la Patagonia hasta Los Ángeles. En el caso de Ciudad de Guatemala, pues las quebradas están metidos en estos gargantas muy profundas, en estos barrancos. Lo mismo ocurre en ciudades como en San José de Costa Rica. La ventaja de que tener estas la desventaja es que no se ven desde la ciudad, que no son accesibles. Y la ventaja es que son tan pendientes que hace difícil que la gente entre y las urbanice, y que existan estos ecosistemas conservados. Si bien los cursos de agua están totalmente contaminados porque la mayoría de nuestras ciudades no tiene plantas de tratamiento de efluentes. Como en toda América Latina, existe un rico legado cultural, en este caso una población de extracción maya, y las dos realidades de siempre. Las comunidades informales, sin espacio público, sin infraestructura, abigarradas en estas áreas altamente inestables, y luego entonces existe la otra cara de la moneda, estos asentamientos de mercado inmobiliario, lo vemos en toda América Latina, asentamientos cerrados, clase medias, dependientes de vehículos, estas son, y las dos formas de urbanización ignorando las condiciones de paisaje y por supuesto no dialogando entre sí. Bueno, no hablemos de los problemas de tránsito. Ciudad de Guatemala tiene uno de los problemas de tránsito más infernales del continente. Están con la idea del sistema de transporte ahora. Bravo por ello, se está adelantando. Una cosa, los países cambian. Por ejemplo, en la Ciudad de Guatemala hay muy pocas áreas de parques o áreas recreacionales, y uno de los aspectos fundamentales es que Guatemala tiene la peor ley de expropiaciones del continente. Usted quiere expropiar un terrenito de 2 hectáreas para hacer un parque vecinal y la cosa tiene que ir al Congreso. ¿Se imaginan cómo se pastela todo tipo de expropiación en Guatemala? Luego hay muy pocas áreas recreativas y es muy difícil crear espacio público, por lo menos de este tamaño y asociado a sistemas ambientales en Guatemala. Bien, muestro esto como los invitaríamos a este tipo de trabajo, hacer una investigación preliminar de los contextos, hacer visitas de campo, seleccionar los casos de estudio, realizar los charrets, de ahí salen los lineamientos estratégicos, se organizan los grupos de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, las visitas de campo, me encantan estos charrets. Yo sé que ustedes son la generación de la computadora. Yo trato de nunca utilizar la computadora hasta el 50% del tiempo del taller. Lo que trato de hacer al inicio es imprimir estos mapas lo más grandes posible, porque en la computadora no se ve nada, porque o se ve todo muy chiquito o se va viendo los pedacitos. Pero cuando uno imprime estos mapas gigantescos, uno comienza a poder ver cada calle, cada quebrada, cada masa de vegetación, la inestabilidad de los terrenos, los grandes equipamientos, dónde se interrumpen las vías, es decir, comenzar a leer el territorio. Creo fuertemente en este tipo de estrategia inicial. Y este es el tipo de charret que sale después de 2 días de trabajo entre los grupos de afuera y los grupos de adentro. De ahí salen los acuerdos estratégicos, y para no aburrirlos mucho, esto ya es cuando un proyecto comienza a desarrollar. Por ejemplo, esto es el sur de Ciudad de Guatemala, la última zona de expansión en una de las áreas de urbanización más rápida de toda América Latina, y lo que es un parche, una colcha de retazos en terrenos que anteriormente eran de gran valor agrícola, porque se encuentran río abajo de las quebradas, que obviamente son una fertilidad impresionante de los sedimentos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Todo esto son asentamientos informales y, como ven, van ocupando una vieja cuadrícula agrícola, y luego hay un inmenso vacío en la mitad, que es lo que estamos aprovechando para el proyecto. Y la razón que existe ese vacío en la mitad
es que es una de las pocas escuelas agrícolas y terrenos públicos de gran tamaño de toda Guatemala. Y esta escuela separa los asentamientos informales de todo esto que son las comunidades clase media que vieron en las imágenes. Entonces, las comunidades divididas y un gran hueco en la mitad, con graves problemas de accesibilidad. Existe una sola vía rural, que es esta, por donde sale toda la población. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Ajá, debía haberlo mostrado aquí. Aquí ven claramente los asentamientos informales, el vacío de la escuela granja, la única pobre vía, los asentamientos de estos clase media cerrados, lo ven clarísimo aquí, y todo este muro que rodea a la escuela granja. Bien, dentro de la escuela granja, como ven aquí, se aprovecha en agricultura este pedacito, pero todo esto está subutilizado. Pero es un terreno público. Otra vez aplicando las ideas, pues cómo se protegen estas áreas de valor ambiental por los cursos de agua y alto valor de la tierra, cómo se aumenta la producción agrícola, esto es un corredor de protección, cómo se crean unos corredores conectores, sean a través de vías o de sistemas de espacios públicos, que son esta franja que ustedes ven aquí, vinculando las áreas informales con las áreas formales a través de unos usos que tratan que estas comunidades que ahorita ni se comunican, ni se ven, comiencen a interactuar. Cómo se mejora la accesibilidad a través de un corredor ampliado de transporte público, y se puede hacer porque está en terreno público de la escuela granja, y aquí tienen un poco las ideas generales conceptuales. Esto es cuando se pasa ya de una idea conceptual a una idea de proyecto. Ahí ven claramente estas franjas de espacios públicos que vinculan uno con el otro, los sistemas de manejo de agua que obviamente hay que tratar de filtrar estos, que por más que se haga de manera ecológica, siempre hay una fertilizantes que contaminan las aguas. Todo esto son áreas de asentamiento autoconstruido, pero sobre unas organizaciones similares a los sitios y servicios que les mostré. Y luego entonces hay unos desarrollos de clase media con un poquito mayor densidad, y siempre tratando de crear un ambiente, un frente amigable a este gran vacío parque ecológico agrícola. De aquí, pues miren, algunos de los estudiantes desarrollan con más detalle qué son estos dedos verdes con las caminerías, con los manejos de agua, con los mercados, con las granjas, con las áreas recreativas, mientras que otros de los estudiantes se enfocaron en las propuestas de paisaje para aupar los procesos de autoconstrucción con estas ideas de sitios y servicios. Aquí, como ven, había unas ideas bien interesantes de tener en estos clústeres unos áreas cooperativas, que permita tener usos agrícolas en el interior de las cuadras, con lo cual se evita la invasión de estos terrenos y se mantiene la espacialidad. Si este terreno no es cooperativa, el compadre Pedro aquí y María avanza a su casa y se quedan en ese espacio interior. Y por otra parte, dentro del espacio público también hay unas granjas comunales. ¿Y por qué tiene lógica en este sitio en particular? Uno, porque los suelos son absolutamente fértiles, y segundo, porque tienen la escuela agrícola más reputada de toda Guatemala, que puede servir de ente que ayuda a desarrollar estas actividades. Pueden llevar a un nivel de precisión, determinar cuáles son las especies, cómo se manejan las aguas, cómo se hacen los compost, etcétera, etcétera. Cómo se desarrollan esta área de este parque recreacional, pero a través tiene granjas productivas. Carla, esto no es lo que estamos haciendo nosotros ahora para Maracaibo, con tus huertos ecosistémicos metidos en espacios urbanos. Bien, y bien. Paso a otro caso de estudio, que es la bellísima ciudad de Quito. Como saben, el Centro Histórico de Quito fue el primero que entró en la lista de patrimonio de la UNESCO, no como monumento individual, sino como centro histórico. Pues ese centro histórico se encuentra como por aquí, y resulta que trabajamos en varios barrios. Algunos están en la zona de altas pendientes, en donde el área urbana colinda con las zonas protegidas de los parques nacionales. En este caso, estas son las faldas del famoso volcán Pichincha. Esta es una ciudad lineal, como cualquier ciudad andina, parecida a Medellín, parecida a Caracas, parecida a Mérida. Y luego entonces, palestra. Ajá. Y luego conseguimos unos barrios que no están en la zona periférica sur. Todo esto es área de construcción. El centro está en la mitad, como una zona de transición entre las áreas construidas al sur y las áreas formales al norte.
Este mismo esquema lo conseguimos en Colombia, en Bogotá, en tantas ciudades americanas donde el centro histórico divide las áreas de menores ingresos de las áreas de mayor ingreso. Les voy a mostrar dos ejemplos. No sé por cuál empecé. Estos son unos asentamientos informales metidos en gargantas en el corazón de las áreas de ingreso alto. Y luego me voy a ir a una periférica. Bien, miren esto. Esto es increíble. Esto se llama el barrio La Bota, por razones obvias. Miren esa tremenda bota natural, donde hay una parte del barrio acá, fíjense las pendientes y la única vía zigzagueando. Hay una zona de gran cambio topográfico entre el barrio arriba y el barrio abajo. Y luego entonces está todo el barrio construido muy denso, con una cuadrícula parecida a las colombianas, en terrenos relativamente planos, pero nótese como los barrios están guindando en el borde del barranco, es decir, siempre dándole la espalda a ese curso de agua, a esa ecología, pero más grave aún, y lo que van a ver en esta imagen, en donde aquí ven en el color anaranjado, en todas estas áreas de garganta y todas estas pepitas que ustedes ven en marrón oscuro, de acuerdo a nuestro estudio y los de la alcaldía, son asentamientos que están en altísimo riesgo de derrumbe. Es más, cuando estábamos trabajando en este barrio, hubo un derrumbe con aproximadamente 25 muertos en este barrio. Es decir, todas estas áreas tienen que ser necesariamente reubicadas porque no se pueden estabilizar los terrenos. Entonces, ¿qué es lo que dice la propuesta? Pues miren, señores, primero vamos a tratar de armar los corredores de protección, unos que están en aquellas áreas de reubicación que permiten tener unos espacios públicos donde ahora desde aquí sí se ve sobre los barrancos, algunos se pueden acceder, otros solo son contactos visuales. Luego existen unas áreas de producción agrícola en unos sitios que donde es posible, y finalmente tienen unas áreas de preservación ecológica en esos sitios de mayor profundidad. Entonces, uno son esos grandes sistemas de soporte verdes, los no urbanizables, pero para poder crear estos sistemas peatonales y ambientales de borde, hay que reubicar a la población que está ahí. ¿Y dónde se puede reubicar? Pues hubo un estudio muy parecido a los de Medellín, donde comenzamos a detectar cuál aquellos aerosuelos donde estaban libres como estos, o donde se podía redensificar, o donde podíamos tumbar alguna de las casas para liberar los terrenos. Después que algunos pasaban para acá, podíamos reubicar esto, identificar aquí y aquí, aquí. Sin estas operaciones de reubicación no podíamos hacer estas operaciones de espacio público. Por otro lado, habían ideas de cómo se podía mejorar la conectividad entre el barrio arriba y el barrio abajo, y aquí hay una diferencia de 250 metros con unos terrenos que son una zona de basurero, zona de drogas, zona de muertos, de muerte. No hay actividades, pues, ¿qué se podía hacer en esa zona de cambio de terreno? Aquí ven una imagen donde se está pasando un poco más de lo diagramático a una cuestión más de escala, más donde se comienzan a ver la calidad de los espacios ambientales, donde vienen las cuestiones agrícolas y estos sitios de viviendas de ubicación. Y luego entonces ya comienzan unos trabajos de terraceo, donde puede irse zigzagueando con ejes peatonales mientras la vía requiera hacer esto. Los sistemas peatonales van en zigzag y qué sé yo. Y finalmente lo que aprendimos de Caracas, de Medellín, de Manizales, de La Paz en Bolivia, obviamente están construyendo ahorita la primera línea del metro de Quito. Entra en operación muy poco, pero no existe un sistema coordinado entre Metrocables y la línea de metro. Pues obviamente descubrimos que existía una posibilidad muy clara de hacer una línea de Metrocable que conecte la segunda línea de metro con la primera línea de metro. Ahí voy. Secciones, bien, cómo puede ser la vivienda de sustitución, cómo pueden ser los equipamientos. Aquí se ve claramente el barrio, la relación del Metrocable de los barrios de alta montaña en las faldas del Pichincha a la primera línea de metro, pasando por la bota y amarrando con la segunda línea. Pues esto lo podemos diseñar primero así, están las terrazas, estabilizan y luego en el futuro, cuando se haga el Metrocable, se incorpora. Otro ejemplo, la alta montaña. Fíjense el barrio aquí cómo va creciendo como tentáculos. Estamos seguros que de aquí a 10 años todo este barrio va a ocupar las faldas del Pichincha por más que sea una zona ecológicamente protegida, y que estas son áreas de alto riesgo de
deslizamiento, como ven ustedes en estas imágenes. Luego el barrio va a crecer en una alta zona de alto riesgo y en el futuro se van a perder vidas y propiedades. Entonces, ¿cómo se le da un parado al crecimiento del barrio? Bueno, descubrimos que existen todas esas zonas vacantes dentro del barrio, en las zonas de menor riesgo y más abajo. Todos estos son terrenos vacantes. Entonces, la propuesta lo que apunta es una densificación de esos terrenos vacantes y a crear esta suerte de cinturón ecológico donde comienza un sistema de siembra con los árboles que existen en este parque existente y en esta reserva ecológica. Se crea una banda muy clara de alta vegetación y de ahí para allá comienzan unas técnicas de terraceo que, por cierto, en estos países andinos, estos los incas, los quechuas, los aymaras, estos lo hicieron hace 2000 años y son técnicas muy sencillas que se pueden replicar. Y luego viene entonces un sistema de terraceo, el tipo de plantas productivas, hay ventas de flores, no sé qué sé yo. Existen zonas como esta deportivas que existen, que se integran al planteamiento. Bueno, yo creo que las imágenes hablan por sí solas. No los voy a marear, pero creo que son muy bellas. Se entiende la estrategia y se extienden los cambios de escala. Saltemos a un caso totalmente distinto, a la querida Colombia. Esto es un fotomontaje de la costa caribe colombiana, más de 200 kilómetros entre Cartagena, pasando por Barranquilla, llegando a Santa Marta. El fotomontaje con edificios de Dubái lo que dice es que este es el proceso de urbanización que aupan las ordenanzas actuales de la costa caribe. Lo que dice, grandes desarrollos inmobiliarios que privatizan la costa con una barrera, mientras los asentamientos informales, las comunidades de bajos recursos, se tiran para atrás destruyendo los sistemas ambientales. Obviamente, en estas comunidades más recientes no hay cloacas, no hay equipamiento, las aguas de las quebradas están contaminadas y estos cursitos de agua están bajando, contaminando las aguas del Caribe Mar, que supuestamente es la gallina de los huevos de oro que maneja la operación inmobiliaria. No hablemos que tampoco estos desarrollos que están siendo construidos, empezando por los de Cartagena, con edificios de 50 pisos y siguen la costa para arriba, están siendo construidos sobre un área que va a estar afectada, va a estar bajo las aguas de aquí a 25 años por cambio climático. Esa es la realidad de la costa caribe colombiana. Bueno, lo que ven aquí es una simulación de cómo puede ser esa costa donde todos estos desarrollos tipo Dubái privaticen la costa, echando hacia atrás los asentamientos más residenciales, sean construidos o autoconstruidos. Lo que ven a la derecha es a nivel territorial, identificando dónde están los sistemas ambientales que vinculan la montaña con la costa. La costa no es la línea de costa, es la relación ecológica entre la montaña y el mar. ¿Dónde están estos sistemas que deben mantenerse libres? Las grandes ciénagas, esto hay que matar porque estos sistemas sean mapeados y defendidos. Ahora, lo que ven aquí es un sistema de transporte en donde el gobierno colombiano está introduciendo el sistema de transporte de carga que va de los distintos puertos, el puerto de Cartagena, al puerto de Barranquilla y al puerto de Santa Marta. Pero lo que no están haciendo, esto está vinculando hoy los puertos, lo que no están haciendo es utilizando el sistema ferroviario para que sea un sistema de transporte de pasajeros. Este sistema de transporte de pasajeros, un corredor atractor, puede tratar de ayudar a densificar, alejando la urbanización de la costa, mejorando accesibilidad. Señores, vean este puntico que está al sur de esta cosa, que es Cartagena, y ahora la van a ver aquí. Aquí está Cartagena, centro histórico, bellísimo, totalmente gentrificado, casi ninguno de los cartageneros vive ahí. Luego está la zona de grandes hoteles, nuevamente estarán bajo las aguas con cambio climático como Miami. Aquí tiene un mapa de cambio climático, qué es lo que estará bajo las aguas. Y como ven, bueno, centro histórico, yo me imagino que cerraremos las murallas y en vez de protegerlos de piratas y de turistas, las murallas ayudarán a proteger el centro histórico del agua, aunque se mete por debajo también. Y luego ven aquí, miren estas estrías. Estas son comunidades muy bajos recursos que vinieron del interior de Colombia huyendo de la violencia y como todos estos suelos están en manos privadas para lograr terreno para construir sus viviendas, echaron llantas, neumáticos y basura y desechos de construcción, perdonen que los voy a volver loco con esto, para poder crear la tierra. Y lo que ven aquí son estos barrios prácticamente a ras de la superficie de la laguna interior. Ahora, para hacer esto se eliminaron los manglares, que unas veces todo esto estaba lleno de manglar,
al eliminarse el manglar, pues obviamente en el manglar están los mejillones, los chipichipes, las navajas, como dicen en Galicia, es decir, todos los moluscos y los crustáceos que ayudan a mantener la pesca dentro de la laguna. Está muy mermada la pesca, etcétera. Y obviamente cuando ya no está el manglar, pues obviamente en momentos de tormenta, estas aguas van a tener un embate mayor sobre estos barrios. Bueno, ¿qué se puede hacer? Bueno, las primeras de cambio, por los primeros 10 años, puede haber técnicas para poder sanear estos barrios, para tratar de recuperar el manglar en la costa, para dividir las aguas negras de la servida, para crear espacio público. Eso se puede hacer de los primeros años. Pero resulta que a la larga todos estos barrios van a estar bajo las aguas. ¿Qué es lo que dice la propuesta? Señores, aceleremos la introducción de agua, es decir, esta línea oscura que ustedes ven acá, se van cortando canales y se establece una zona de mayor humedad de la zona libre de inundación en los próximos 80 años. Y al meter estos canales, esta agua salobre de la laguna comienza a permitir la migración del manglar. Es decir, con cambio climático, estos manglares estarán bajo las aguas, pero comienzan a moverse hacia el interior. Por un lado, se estabiliza el manglar. Pero una cosa es decirte, señores, no se meta para acá. Este es el cuento del burro como el látigo y la zanahoria. No se meta para acá. Pero, ¿qué opción me da para que no me meta por acá? Pues obviamente, la aplicación de los conceptos de estos soportes informales, un ensamblaje de sueldos públicos y un sistema de organización de vías de comunicación. En este caso, ven, estas son las vías, las calles principales, estos son los sistemas peatonales, los espacios de encuentro, las plazas coinciden con la grande vegetación existente, se protegen los cursos de agua y en el caso este maravilloso de Cartagena, estas líneas de vegetación existen porque como existen muchos de nuestros países, sobre todo en las áreas de bosque seco, estas líneas que son ahorita trochas de tierra están orladas por vegetación que marcan las líneas de propiedad. Entonces aquí se está aprovechando las líneas de propiedad que llevan 100 años sembrados estos grandes hermosísimos árboles para organizar estas líneas de comunicación. Se está aprovechando el urbanismo botánico para la organización, para este sistema de autoconstrucción mezclado con vivienda formal. Yo creo que las ideas están claras. Este es un ejemplo bellísimo en donde, por ejemplo, vean el aeropuerto de Cartagena. Es importantísimo en una ciudad turística. Se llega al aeropuerto y en 10 minutos está en el centro histórico. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Que la construcción del aeropuerto bloqueó uno de los caños principales que mantenía la ecología de la ciénaga y comenzó a morir el manglar. Miren todo el manglar muerto por acá. Bueno, resulta que nuestros estudios demuestran que el aeropuerto de Cartagena va a estar bajo las aguas en 25 años y que ya la ciudad está viendo cuáles son los sitios para reubicación. Bueno, cuando se reubique el aeropuerto, una de las grandes ventajas de esto es que es un tremendo espacio público, pertenece a la nación. Lo que ven a la derecha es luego la operación esta de dejar entrar las aguas, recuperar el parque del manglar y con la operación de corte y relleno, felizmente Cartagena no es sísmica, o poco sísmica, se comienza a crear unos terrenos elevados que permiten apoyar las áreas de autoconstrucción y vivienda social, incluso unos desarrollos de mayor inmobiliario mucho mayor, mirando hacia el Parque del Manglar, con el dinero que se gana de esto sobre suelo público, se subsidia esto. Bueno, yo creo que esto les comienza a dar la idea de dónde va aquello. Y finalmente, quisiera mostrarles este último ejemplo de mi taller que está ocurriendo en estos momentos en San Juan de Puerto Rico, en un municipio al oeste del viejo San Juan. Es como el municipio más agrícola y de área verde no edificable del área metropolitana de San Juan de Puerto Rico. Y la zona, la razón que no está altamente urbanizado es esta. Es una zona que se inunda, que es casi plana, 1 a 2 metros por encima del nivel del mar actual, será afectado por cambio climático y encima está entre unos inmensos canales que se hicieron en los años 50 y uno de los ríos más importantes, el Río de la Plata, que serpentea hasta llegar al Caribe. Pues resulta que este otro río, esa es la planicie de inundación. Y lo que ven aquí es el pueblo fundacional español de 1700, y los señores no se dieron cuenta que lo fundaron sobre la planicie de inundación. Bueno, se dieron cuenta al poco tiempo. Y luego entonces hay una cantidad de parches autoconstruidos entre zonas de altísimo valor agrícola, y esto es un desarrollo de los años 50 llamado Levittown, que era el ejemplo de la ciudad americana, del suburbio americano, dependiente de vehículos, la casita individual con retiro y qué sé yo. Pues bien, aquí tienen imagen de Toa Baja,
Se imaginan durante los huracanes, sobre todo en los que azotaron hace 4 años la bella isla, como María. Voy a mostrarles 2 de los proyectos. Uno del pueblo tradicional a lo largo del río y luego uno que está aquí entre el pueblo tradicional y este asentamiento informal, donde los estudiantes descubrieron que todo esto es tierra agrícola del Estado, subutilizado, y aquí había un antiguo vivero que está muerto, que pertenece al Estado, en una isla que importa 80% de la comida y tiene uno de los índices de obesidad más grandes de los Estados Unidos. Bien, bien. El pueblito, la llanura de inundación. Fíjense el tipo de imágenes que son muy distintos a los de arquitectura. Estos son imágenes de paisaje, de manejos de agua, de ecología, de usos del suelo a nivel territorial. Nos aproximamos, vemos la imagen. Aquí está la iglesia, la placita con la iglesia. Bien. Estos son las primeras intervenciones de manejo ecológico de llanuras e inundación. ¿Cómo diablos se van creando este sistema de meandros por excavación y tierras altas que disminuyen, no corren las aguas a la mayor velocidad inundando las zonas bajas, sino comienzan las aguas a quedarse para acá? Pero a la larga, fíjense, esta línea es la construcción de un dique que está a una cota superior de la costa del pueblo. Si ese dique no se construye, el pueblo terminará por inundarse. Y eso es lo que están viendo ustedes aquí en la maqueta de arena. Entonces tienen el río existente y luego la propuesta del canal ecológico. Véanlo aquí. Aquí está la iglesia. Por cierto, esto es una historia muy bonita. La iglesia se le entraba por acá, se le entra por acá, y la plaza original del pueblo estaba ubicada aquí. Y resulta que unos años después de la fundación del pueblo, el río se llevó el pueblo, pero no se llevó la iglesia. Entonces los españoles refundaron el pueblo y pasaron la plaza para acá. Esta es la única plaza de una ciudad colonial latinoamericana en donde la iglesia le da el fondo a la plaza. La llaman la plaza al revés. Y ahorita aquí hay un rancho que es la plaza parroquial y no permite ni siquiera ver el río. Y como siempre, toda la relación de la ciudad con el río no existe. Aquí ven entonces, se está creando una suerte de espacio para que se recrea la plaza mirando al río, en donde existe la plaza existente, la plaza de nueva, que se amarra a la berma o el dique por donde viene un sistema de caminería y de ciclovía, y de ahí se ve el sistema ecológico del río. Nuevamente, fíjense el tipo de imágenes, plaza existente, la iglesia al revés viendo para acá, la nueva plaza que no es una plaza de damero, sino una plaza amarrada a la ecología. ¿Cómo se llama? La caminería en el dique, y obviamente como esto está más alto que acá, llega un momento en que las aguas que bajan del pueblo tienen que poder ser evacuadas. Entonces existe esta línea de escorrentía sacando las aguas de aquellas que vienen del pueblo. Bueno, yo creo que las imágenes hablan por sí solas. Bien, aquí tienen nuevamente la razón de la plaza existente, el rancho parroquial que está aquí se pasa para acá, eso crea el espacio de comunicación entre la plaza existente y la nueva plaza ecológica. Por cierto, todos estos árboles existen, no hay que sembrar uno solo, y todo esto que está aquí es una plaza de arena o de grava que se hace muy barata, infiltran las aguas, se puede jugar metras y encima es barato. Y por aquí lo que están viendo es este canal donde se acumulan las aguas del desagüe del pueblo y se van llevando, mientras este punto es la caminería. Señores, yo creo que esto habla por sí solo. Bonitas las imágenes. A mis estudiantes les quedan un par de semanas para terminar esto. Y voy a correr 5 minutos y dejo de hablar. Este es el siguiente proyecto que queda entre la plaza que el pueblo que acaban de ver, un asentamiento informal, toda la tierra agrícola y los viveros abandonados. Obviamente, todos estos asentamientos informales le dan la espalda a la tierra agrícola y esto está en desuso. Oye, es un tiro al piso. Mírenme esta maravilla. Aquí tienen el centro tradicional, una vía que los une, el inmenso vivero. Estos son unas palmas reales hermosísimas, que obviamente la palma real es muy noble, pero no tiene valor agrícola, tiene valor ornamental. Pero lo que ven aquí son los viveros abandonados que pertenecen al Estado. Pues obviamente aquí hay una propuesta de revitalizar esos viveros, introducir cultivos de flores, crear unos espacios cívicos entre el área productiva y el pueblo,
unas viviendas de nuevas o de sustitución que crean ojos sobre el espacio público, la creación de un mercado cercano a la vía, el mejoramiento de uno de los corredores. Esto es el sistema de irrigación en una de las zonas de mayor áreas inundables que existen. Se expanden las áreas de inundación y se introduce el cultivo de una palma que existe en los deltas de muchos ríos latinoamericanos, se llama la palma moriche, y es así, ahí se produce frutas comestibles, se utiliza para fibras, para producción de hamacas, de cestas, es una fibra altamente. Aquí lo que estamos utilizando es el paisajismo para aumentar la producción, la fuerza ecológica del poblado y a la vez crear un espacio público muy bello. No los aburro, pero nuevamente el tipo de imágenes, todo estas son las palmas existentes, estas son las nuevas cultivos de flores, esto se vuelve un atractivo turístico, el tipo de plazas sencillas con materiales suaves, ecológicos, de bajo costo, etcétera, etcétera, y el tipo de imágenes que se pueden producir. Obviamente se conocen las especies, este es el árbol nacional en Venezuela, el araguaney, en Brasil se le llama el puy, y luego entonces hay unas áreas de siembra de malanga, que obviamente son plantas bellísimas. Hay toda una zona en el proyecto de uso de la malanga en Puerto Rico, lo llaman yautía, y el famoso pasteles, ¿cómo se llama? El tamal que se come en Centroamérica y en México, o la yaca que se come en Venezuela. En Puerto Rico el tamal se le llama pastel y está hecha con la yautía. Nuevamente se está trabajando con plantas locales relacionadas con la culinaria local, y finalmente las grandes siembras de gran escala en los humedales que ahorita no tienen ningún valor productivo, y el tipo de espacios públicos que se puede crear. Ya estoy terminando y perdones de haberlo mareado tanto. Insisto en que hay unos temas de atención prioritaria en toda América Latina, pero las respuestas no pueden ser genéricas. La maestría les va a enseñar a ustedes a leer los paisajes, a buscar una respuesta que sea propia de cada lugar, y particularmente, nuevamente, la brecha generacional me parece que es bien importante. Yo creo que esto se puede lograr con unos trabajos muy intensos de dibujar, leer los mapas, leer los terrenos, explorar a mano suelta durante mucho tiempo con esquemas de este tipo antes de pasar a la resolución digital en computadora, que es otro mundo que tiene una cantidad de oportunidades de comunicación visual y definición de refinamiento de los proyectos, pero así es que se pueden iniciar estos proyectos. Y finalmente quisiera decir que una de las cosas que tenemos que aprender es que los esfuerzos de esta naturaleza pues no tienen impacto alguno si de alguna forma no metemos de por medio a la comunidad, al sector político y a las demás fuerzas vivas, para que nuestras ideas no se queden en el tintero. Muchas gracias. David, muchísimas gracias. Qué gran conferencia, qué gran lección de sensibilidad con el entorno, ¿verdad? Que sí hace falta muchísimo de esto en nuestras planeaciones. Me impresionó mucho esa parte de planear a futuro, de pensar cómo van a ser esos asentamientos informales a futuro. Me parece que es fundamental, porque nuestras ciudades siguen creciendo desbordadas y lo que estamos dejando es simplemente como que sigan creciendo como van, pero es fundamental el entender esas reglas de juego internas que tienen cada una de estas comunidades. Eso que tú decías de que, bueno, llegan y se hacen al lado del botadero por el tema de los residuos, de cómo los aprovechan. Entonces, aprovechar todo eso como para generar unas dinámicas nuevas, me parece. Es transformar el problema en una oportunidad. Definitivamente, qué interesante, y muchísimas gracias. No Mira sé, la Carla, cantidad de comentarios, qué bonito. Sí, sí. Muchos saludos Perdonen por ahí. que disparé Bueno, quería... esto. Oye, yo pensé en algún momento, yo le voy a dar poco caso de estudios y hablar más lento. Pero mira, tenía como 40 casos de estudio y seleccioné los que me parecieron que eran más importantes y dije, los voy a meter todos, así sea una metralla de información. Gracias, David. David, Flavia Cosarelli, desde la Fundación Alada y el programa Comunidad Amigable con las Aves de Panamá. Saludos todo el mundo, muchos saludos. Gloria Ponte está saludando a todos. Un abrazo, Gloria. Qué gusto que estés por aquí. Luego hay
estaban preguntando por la tesis de grado de Diego. Y bueno, no sé si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta que hacer. Mientras tanto, yo quería, bueno, primero, siempre David tiene como mucha energía, ¿no? Y es contagiante. Creo que de muchas de las cosas, el paisaje sabemos que es el lugar de mediación entre la naturaleza y el ser humano. Pero David nos trae que es mediación también entre los seres humanos, que no es un planificador que llegue y voy a poner aquí la retícula no sé qué, o voy a hacer una selección de especies para que se vea bonito. No es esa la labor del paisajista, ¿no? Y la posición que David nos está trayendo creo que es muy rica a todos aquellos que quieran entrar dentro de esta disciplina, porque está viendo que tiene cabida para muchos profesionales, ¿no? David estaba hablando de comprensión de la cultura, no es una selección de especies que también voy a imponer, tiene que ver con, por ejemplo, en este caso de la cultura culinaria de esa región donde están trabajando. El grupo no está proponiendo una plantación de un vivero o de una zona agrícola de especies cualquiera, ¿no? Tienen que ver con la solución de algún problema también de esa comunidad que está viviendo allí. Soluciones que pueden ser suaves con ese suelo de tierra que es multifuncional, que aprovecha toda la estructura de la naturaleza que ya existe en el terreno, y por ahí va, ¿no? Y bien, el nombre de la conferencia de lo territorial a lo local va desde que la labor del arquitecto paisajista como dentro de la organización del territorio, la sensibilidad que tiene que tener para detectar, de sensibilidad y técnica, para detectar cuáles son esas zonas de riesgo, cuáles son las zonas, lo que llamamos en Venezuela los coroticos del pesebre. ¿Con qué no me puedo meter? Pues esa iglesia es la que había que revalorizar, es el punto de atracción. Entonces, ese tipo de cosas el arquitecto paisajista tiene que detectarlo. Y ahí, bueno, y luego también al final David coloca una cosa que desde que comenzó a hablar me llamó mucho la atención, era la necesidad no solo de la comunidad estar involucrada, sino quienes gestionan esa comunidad, quienes gestionan las ejecuciones de ese tipo de transformaciones, y son los políticos. Entonces, por bien o por mal, estamos a expensas de unas decisiones políticas y esos políticos tienen que estar sensibilizados en esos temas. Que no continúen viendo el trabajo del paisajismo como ven a ponerme unas maticas aquí para que se vea bonito, tomar la foto y que yo pueda recibir unos votos. No, es una cuestión estructural, es que si no estamos dañando, estamos utilizando unos terrenos que podrían estar sirviendo para otras cosas, para esas estructuras de espacios públicos que tienen que ver con la regeneración ecológica, que tienen que ver con la salud pública, que tienen que ver con la calidad de vida, ¿no? Entonces ahí David hacía una pregunta al inicio: ¿cómo construir, superando los efectos de la construcción, de la corrupción? Era una de tus preguntas, y así puede ser un súper tema de una clase. ¿Cómo construir? Y ahí pregunto, ¿cómo construir o cómo transformar el paisaje sobrepasando el inmediatismo de esos políticos que necesitan o creen que la solución es mostrar para tener una solución a los primeros 100 días de gobierno, pero en realidad no están resolviendo ningún problema estructural? Entonces, bueno, yo te dejo esa por allí. Muy bello, Carla, porque mira, los estudiantes se burlan de mí. Esta noche, yo tengo que empezar a montar una exposición que se inaugura mañana sobre un curso parecido a uno que tú tomaste conmigo que se llamaba Territorio y Paisaje. Y eran temas de una semana, es una materia teórica. Pero al final de cada clase teórica se da un ejercicio de diseño hecho en grupos interdisciplinarios que dura una semana. Es como un mini taller. Mira, y lo que permite es desarrollar la habilidad de entrar a un lugar y decir, ¿de qué se trata esto? ¿Cuáles son los problemas más apremiantes? ¿Dónde está la oportunidad? ¿Cómo se empaqueta? ¿Cómo se comienza rápidamente a crear una idea y una imagen que tú te puedas sentar con el alcalde y decirle, alcalde, esto es un tiro al piso, esto no puede fallar, ¿no? Esto usted se lleva la gloria, se hace esto tan sencillo. Entonces, esto de poder no pasarse 7 horas, 7 días y 7 años meditando en un proceso de investigación, sino que un poquito como decía Álvaro,
de encontrar unas respuestas que tienen basadas en la observación, en el conocimiento técnico y científico, pero que tengan la velocidad de respuesta que nuestras comunidades demandan. O sea, yo creo que ese es un gran reto que tenemos por delante. Velocidad de respuesta, tener la habilidad de poder visualizar, identificar, hacernos las preguntas, hacer un planteamiento de diseño y graficarlo y verbalizarlo de una manera que nos escuchen. Octavio Jiménez dice: David, mil gracias. Sin duda debemos pensar en serio cómo nos afecta el cambio climático y la enorme necesidad de diseñar con la participación comunitaria y en lo posible con estirpe política. Difícil, pero con tan buen trabajo se logrará. Así es, hay que dar, hay que dar, hay que dar, hay que dar. Exactamente. Todo el mundo muy agradecido por su participación y nosotros también. Yo puse mi correo electrónico por ahí para los que me quieran contactar. Okay. Y bueno, de nuevo me costó, voy a dar un ejemplo muy bonito. Yo tengo aquí en la universidad un grupo altísimo, las grandes escuelas de Estados Unidos tienen un altísimo porcentaje de estudiantes asiáticos, sobre todo de China, ¿no? Y como ustedes saben, muchas veces en la China, que se está desarrollando, ser la economía pujante mundial, ha habido muy poco respeto por las ocupaciones ancestrales, por los asentamientos informales que ellos llaman villages, que son sitios que llevan ahí 2000 años, pero que son gente que vive con la tierra, con la cultura, con la culinaria, con los festivales, y el gobierno chino, que es de arriba para abajo, dice: no, hay que destruir todo aquello y hay que transformar esto en las ciudades más grandes y los rascacielos más altos del mundo. Entonces, bueno, yo ya recibo a estos estudiantes chinos que no tienen la más remota idea dónde queda Puerto Rico, y simplemente obligándoles a ver estos mapas, llevándolos a los emplazamientos, interactuando con la gente, comiendo la comida, entendiendo el valor del Caribe, o sea, el sabor, bañándose en las costas del Caribe, comienzan a entender, abrazando a todo el mundo cuando... abrazando a todo el mundo con COVID o sin COVID, oyendo las palabras tan bellas del alcalde. O sea, comienzan a enamorarse de la cosa y comienzan a desarrollar estos proyectos. Hay un proyecto que no me dio tiempo de meterlo y no me mandaron las últimas imágenes, pero yo no sé si ustedes saben lo que es el coquí. Coquí, coquí. El coquí es el símbolo de Puerto Rico. Es un micro sapito, que en Venezuela hay algunos también que se fueron en un frasco una vez y se regaron por toda Venezuela. Pero el coquí es el símbolo, el sapito puertorriqueño, ¿no? Y ese coquí muchos de sus hábitats están desapareciendo. Y sin embargo, todas las noches, o sea, aquí es una cantaduría de coquí. Ya hay como 16 especies de coquí. Unos que viven en los árboles con las bromelias, otros que viven en los humedales. Bueno, hay coquí para todo. Ahora resulta que en este sitio, en el terreno, en lo que no busqué, hay una reserva natural de coquí protegida. Es la reserva más grande de coquí. Bueno, este estudiante chino que no tenía idea de dónde quedaba Puerto Rico, decidió que su proyecto era una manera de aumentar al doble la reserva del coquí por un proceso de resiembra y de creación del hábitat del coquí, pero vinculado, igual que lo vieron al de la área productiva agrícola, a equipamientos vecinales, crearon el Parque Ecológico del Coquí. Pero resulta que los equipamientos de este Parque Ecológico del Coquí están ubicados muy cerca de la intersección de las vías, que es donde corre todo el mundo cuando hay un huracán. Luego, el centro de visitantes del Parque del Coquí es un centro de atención en momentos de huracanes, donde ahí se pueden venir y lo recoge la ambulancia, el camión, el helicóptero. Y de paso, cuando regresan después del huracán, que está destruida la red eléctrica y las aguas están contaminadas, este sitio, centro vecinal del Parque de Coquí, es donde existen agua, electricidad, se recarga el internet, los alimentos en lata, para que sea el sitio de acogida de los que vienen regresando después del huracán. Oye, no, ahora, esto lo hace un chino que no tiene ni idea dónde está América Latina. Nuestros estudiantes latinoamericanos lo tienen que hacer mucho mejor. ¿No? Ese amor, enamorarse por lo que significa el sitio y cuál es la respuesta apropiada, pertinente, viable. Con eso diría que eso donde la maestría los va a ayudar mucho. Qué bien, que de verdad que sensible esas respuestas y qué necesarias. Y muchísimas gracias, David, de nuevo, y Carla también por la participación. Quedamos pendientes. Yo creo que esto se pone bueno. En un mes hay otra conferencia y seguimos. La idea, yo creo que en esta versión de la maestría
se propone como tema, como un eje, el trabajar sobre las faldas del Cerro Ancón en Panamá, que es un hito muy importante Lo en conozco Panamá. bien, lo conozco bien. Está el cerro, pero también con toda la relación histórica que tiene con las áreas revertidas, con el canal, las poblaciones vulnerables alrededor. Entonces, creo que sería un ejemplo buenísimo para trabajar algo como esto que estabas hablando. Bueno, Entonces, los muy esperamos. emocionado, muy emocionado. Bueno, pues mil gracias. Ahí tienen mi correo electrónico. Muchas gracias por los comentarios. Los que me quieran comunicar, estoy en la recta final de clase. Quizás no conteste al momento en que llegue el correo, pero sí lo contesto con tiempo. Muchísimas gracias. Gracias Buenas noches a todos. Chao. Un Buenas noches abrazo. para todos y mil gracias. Hasta luego.